Buenos días, buenas tardes, buenas noches desde Zaragoza, España. Mm, ¿Luchando contra Dios? ¿Quiénes son los primeros que luchan contra Dios? Vamos a leer en Actos, capítulo 15, eh, o Hechos. Las Biblias alteradas ponen Hechos, pero la Valera 1602 purificada pone Actos. Lo primero, para los que entran aquí por primera vez. ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi identidad? Salva. Creyente salva por fe en la sangre de Cristo. Creyente salva que entendió el Evangelio de gracia revelado al apóstol Pablo para nosotros en este tiempo de gracia. Primera de Corintios 15, el 1 al 4, es un misterio revelado, así como 7 misterios a nosotros salvos. Salí de todo el engaño religioso, todo eso, a la salvación. O sea, yo, por medio de la sangre de Cristo, fui salva, saliendo ya del otro medio de hombres, de engaño religioso. Entonces son los verdaderos creyentes salvos, los que han entendido la salvación. Y tristemente hay muchos que están engañados. Por eso seguimos predicando el evangelio correcto de salvación para este tiempo de gracia. Aquí, para los que son salvos, sería bueno rectificar algo aquí. Voy a leer Actos 5, pero aquí todavía no está Pablo. Aquí no es la gracia. Habla de apóstoles que hacían señales, sanaban con sus manos. Hoy en día los que hacen eso no somos nosotros, la iglesia de Cristo, personas salvas, sino los religiosos. Son los que hacen toda esa locura porque ya eso no es para ahora, ¿entiendes? Eso, cuando aquellos lo hacían así, señales, Dios trabajaba con ellos de otro modo. Ahora lo vamos a leer para que veas. Pero no es la gracia que estamos ahora, no es el evangelio, todavía no está Pablo aquí. Está Pedro, los apóstoles. Pedro después entendió el evangelio. Bueno, en Actos 5, a partir del 12 dice, y por las manos de los apóstoles eran hechas muchas señales y maravillas en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y de los otros ninguno se osaba juntar con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor se aumentaban más multitudes. ¿Ves? Es otra cosa. Creían en el Señor. Nosotros hoy creemos en el Evangelio que el Señor le reveló a Pablo. Primera de Corintios 15, el 1 al 4. Gracia, otra cosa. Más multitudes, así de varones como de mujeres. Tanto que traían los enfermos a las calles y los ponían en camas y en lechos para que pasando Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y también de las ciudades vecinas concurría una multitud a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. ¿Ves que es otra cosa? Cuando ellos hacían eso, ahora es otra cosa, estamos en la gracia. Ahora si el Señor quiere, a través de nosotros, sí, reprendiendo, puede echar un espíritu inmundo. Si Él quiere, nos sana directamente. Todo es así, ¿entiendes? No poniendo manos sobre otro. Eso de las manos, no. Ya he predicado sobre ello, como Pablo dio a entender que ya no estaba vigente, cuando ya él no podía, ¿entiendes? Ni al mismo curarse, ni a Mileto que lo dejó enfermo. Bueno, entonces traían espíritus inmundos, los cuales todos eran curados. Entonces levantóse el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, que es la secta de los saduceos, y fueron llenos ¿de qué? De envidia. De envidia. Eso mismo se puede aplicar al tiempo de hoy. Yo estoy en la calle predicando el evangelio correcto. A mí me rodean gente religiosa que no lo predican. ¿Qué pueden tener esta gente? Envidia. Se repite lo mismo. Se repite lo mismo. Los primeros que luchan contra Dios son los religiosos. ¿Por qué? Por envidia. No porque nos envidian a nosotros, porque seamos algo, sino por lo que tenemos nosotros. El sello del Espíritu de Cristo, ellos tienen espíritu religioso. ¿Entiendes? El salvo va a entender. Salvo, creyente salvo. Lo van a entender. Y fueron llenos de envidia y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas el ángel del Señor abrió de noche las puertas de la cárcel y los sacó fuera. Cuando aquello era distinto, trabajaba de otro modo, ¿entiendes? Directamente con sus ángeles, Dios con lo suyo, era otra cosa.
Por eso todavía no es la gracia aquí. Todavía existían esos dones de poner las manos, todas esas cosas, ¿entiendes? Es otra cosa. Eso es lo que no entienden muchos. Están predicando otra cosa, están torciendo. Porque no entienden que Pablo, para el tiempo de gracia, se le revela el misterio del Evangelio. Luego Pedro lo llega a entender, dice hacer caso a Pablo, entendió que el Evangelio fue revelado a Pablo. El Evangelio de gracia que estamos predicando nosotros. Y reteniendo firme, como se explica. Bueno, id y el ángel lo sacó fuera y dijo, id y puestos en pie en el templo, hablad al pueblo todas las palabras de esta vida. Y cuando ellos oyeron esto, entraron al amanecer en el templo y enseñaban, viniendo pues el sumo sacerdote y los que estaban con él convocaron el concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Y cuando vinieron los oficiales, estoy por aquí, en el 22, y cuando vinieron los oficiales no los hallaron en la cárcel y vueltos dieron aviso, diciendo ciertamente la cárcel hallamos cerrada con toda seguridad y los guardias que estaban afuera de pie delante de las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Y cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el capitán del templo y los principales de los sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Hay muchos que están dudando en qué vendría a parar lo de nosotros hoy. Wow. El 25. Y viniendo uno les avisó, diciendo, he aquí los varones que echasteis en la cárcel están en el templo, puestos de pie y enseñando al pueblo. El 26. Entonces el capitán fue con los oficiales y los trajo sin violencia porque tenían miedo del pueblo de ser apedreado. Cuando aquello las cosas se resolvían así allí, apedreado. Y cuando los trajeron, los presentaron en el concilio. Entonces el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrechamente que no enseñaseis en este nombre? En el nombre de Jesús. Está hablando en el nombre de Jesús. ¿Ves cómo te das cuenta que son los mismos religiosos, los mismos contra Dios, contra el Espíritu de Dios? Porque ellos enseñan otra cosa. Porque ellos están de parte del Dios de este mundo, de Satanás. Pertenecen a la religión de Satanás. ¿Te das cuenta cómo se levantan contra Dios los mismos religiosos? Lo mismo me ha pasado aquí con el Evangelio de gracia. Ellos cada día tienen un evangelio. Ayer me alegré mucho porque le llegué a predicar a una monja. Me bajó hasta la ventanilla del coche y le dije, este es el evangelio revelado a Pablo para este tiempo de gracia. Yo sé que usted ama al Señor. A lo mejor esta monja se le resplandece y es salva porque de todas esas religiones pueden salir también con nuestro evangelio. El evangelio revelado a Pablo de gracia, que es el que salva, el que sella. Por eso los versículos de Romanos 3, 24, 25, la fe en su sangre, propiciación, lo único, la fe en su sangre. Es así, mi amor, gracia. Estamos en el tiempo de la gracia. A partir de Actos o Hechos 13, empieza la gracia con Pablo. El Señor Jesucristo lo llama, le revela el Evangelio. El que retiene firme, se le enfrenta a Pedro, Pedro le entiende. Bueno, porque tenían miedo del pueblo de ser apedreado. Y cuando los trajeron, los presentaron en el concilio. Entonces el sumo sacerdote le preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrechamente que no enseñases en este nombre? Y he aquí habéis henchido a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Y respondió Pedro y los otros apóstoles, aún no está Pablo aquí, dijeron, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, al cual vosotros matasteis colgándole en un madero, diciéndole Pedro, ¿no? A este ensalzó Dios con su diestra por príncipe y salvador, para dar arrepentimiento a Israel y remisión de pecados. ¿Ves que está predicando otra cosa? Está predicando Israel, el arrepentimiento a Israel y remisión de pecados. Pues esto lo hacen hoy los religiosos y lo traen para aquí, para este tiempo de gracia, cuando es creer el Evangelio. Aquí es creer en el Señor Jesús, todo eso. Más para israelitas. Todavía no es a los gentiles nosotros la gracia, por eso Pablo se le entrega, ¿entiendes? Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y lo es también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que lo obedecen. Ellos cuando oyeron esto fueron heridos
hasta el corazón. El 33. Yo voy con la gorra y me choca él. Eh, dice el 33, ellos cuando oyeron esto fueron heridos hasta el corazón y consultaban matarlos. ¿Qué pasa con la palabra de verdad? Cuando un hijo de Dios es tajante y tira la palabra tajante, ¿qué pasa? Que eso penetra. Dice que la espada penetra hasta la coyuntura, está con todo, ¿entiendes? Por eso la palabra tiene poder y más la palabra de Dios, ¿entiendes? Por eso el Dios de este mundo es la lucha espiritual, porque Él sabe, sabe cómo es esto. Em, entonces, levantándose el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, porque muchos doctores, maestros, torcedores, venerado de todo el pueblo, mandó que sacaran fuera un poco de apóstoles y les dijo, varones israelitas, mirad por vosotros acerca de estos hombres en lo que habéis de hacer, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que él era alguien al cual se allegaron un número de varones como de 400, el cual fue muerto, y todos los que le obedecían fueron disipados y vueltos en nada. Dios respalda a los suyos, Dios cuida de sus hijos, los que tienen el sello del Espíritu Santo. Ellos lo tenían, era otra cosa cuando aquello. Ellos estaban predicando otra cosa, pero eran sellados con el Espíritu de Cristo. Iglesia, pertenecen a la iglesia, obvio. Solo que la dispensación todavía no había venido a nosotros los gentiles, la gracia, por eso Pablo. ¿Entiendes? ¿Puedes entender esto? Un salvo lo entiende, porque es sencillo. Los que mezclan, tuercen y hacen ensalada y lo usan, un bullo todo ahí, son los que no tienen el espíritu de Cristo. ¿Entiendes? Tienen espíritu religioso. Entonces, después de este se levantó Judas el Galileo en los días del empadronamiento y llevó mucho pueblo tras sí. Pereció también este y todos los que obedecían a él fueron dispersos. Hoy en día yo estoy predicando el evangelio. Se me meten gente intrusa en el camino. Quieren venir, ¿cómo es? De estos que son, como dice la palabra, quieren estorbar, son intrusos, son entremetidos, dice las escrituras. Se quieren entremeter en lo de Dios. ¿Tú me entiendes? Porque el Dios de este mundo, Satanás y sus demonios, bueno, y tiene a los MK Ultra suyos, los hijos de la ira, se quieren entremeter en lo que no saben, en lo de Dios. ¿Y sabes cómo se encuentran ellos? Luchando contra Dios. Hoy en día yo lo he visto y puedo ver que hay muchos y no lo saben. Pobrecitos. Están luchando contra Dios, intentando ser entremetidos en las cosas de Dios. Y salen escaldados. Mira cómo terminan. Lo mismo pasa hoy con el Evangelio de Gracia. Este Evangelio tiene poder porque no es un Evangelio falso, porque no es locura religiosa, porque no es... Es el Evangelio que tiene poder, revelado a Pablo, el que mantenemos firme contra el que no puede el Dios de este mundo. De momento, mientras seguimos aquí lo que estamos haciendo, lo predicamos y no puede, y es un empuje, un tiro y dale, pero no puede. ¿Entiendes? Eso es lo que pasa. Eso está pasando hoy también. Yo lo sé, ¿por qué? Porque soy hija de Dios, tengo el sello de ese espíritu, predico el evangelio correcto para el tiempo de gracia, porque lo veo, discernimiento, lo veo los espíritus, cómo operan en esa gente. Son ellos los que están ahí, contra Dios. Y inducen a los otros en sus mentes, porque son débiles, contra Dios. Y ni ellos saben lo que están haciendo, porque son MK Ultra, títeres del Dios de este mundo, el diablo, el demonio, el que gobierna el mundo actualmente. Eso mismo pasa hoy. Luchan contra Dios. Pero nosotros conocemos cómo es la lucha espiritual, sabemos, y sabemos librarla. Entonces dice, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis deshacer. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. ¿Qué te parece? Y convinieron con él y llamando a los apóstoles, habiéndolos azotado, les mandaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los soltaron. ¿Tú me entiendes? El diablo mismo queriendo castigar a los hijos de Dios por hablar en el nombre de Jesús, todo eso.
¿Y qué hicieron ellos? Son más fuertes, obvio, todavía. Y ellos saliendo de la presencia del concilio, gozosos de que fuesen tenidos dignos de padecer afrenta por su nombre, gozosos salieron de los azotes, gozosos, contentos, les vino hasta bien, más fuertes, más fortalecidos, más llenos de fe. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Cuando aquellos iban por las casas. Eso se copia en los testigos de Jehová. ¿Ves que es otra cosa? ¿Ves que hay muchos que están intentando luchar contra Dios? ¿Ves que cuando los hijos de Dios, el Dios de este mundo los quiere castigar por predicar, por hacer lo que sea, es cuando más los fortalece, cuando más Dios está con ellos? Cuando más te quieren ver de un modo, te ven de otro, porque no entienden que es la mano de Dios. Cuando está la mano de Dios con lo suyo, cuando está la mano de Dios con sus hijos, están luchando contra Dios, no contra nosotros. Contra mí no luchan, luchan contra lo que yo tengo, el Espíritu de Dios. Cuando yo salgo por ahí a predicar, te pongo el ejemplo, cuando yo salgo por ahí a predicar, episodio, yo sé que son demonios llevando a esa gente que no llevan su mente. Yo sé que la lucha mía no es contra seres humanos, es contra los demonios que los llevan a ellos. Por eso son controlados por los demonios. Ellos no saben ni lo que hacen, o sea, si lo supieran, obvio, no lo harían. ¿Quién quiere luchar contra Dios? Entonces, a menos que estén loquitos, ya sabes, pero no creo, no saben, porque no tienen conocimiento como nosotros, ellos no tienen el conocimiento que tenemos nosotros. Entonces, pues, son así, van de cabeza, van desenfrenados, lo loco. Y ahí es cuando tú vienes haciéndote el loco, vienes loco cuando, ¡pum! ¿Sabes? ¡Pum! El estrellazo es grande, mi amor. ¿Qué te parece? A mí me ha pasado, yo he venido por ahí y una jauría de demonios ha venido y de repente han hecho, se han desvanecido. Aleluya. La gloria de Dios es el más grande. Yo le sirvo a Dios, soy hija de Dios. Yo estoy haciendo el trabajo del evangelio que salva. Por eso dice la escritura, ayuda a aquellas mujeres que trabajaron conmigo junto al evangelio, dice Pablo. Nada de pastora, nada de esa locura religiosa. Esa locura, nada de eso. Mujer pastora no hay, solo de ovejas. Locura religiosa. Tú no ves como la locura que tienen, pues eso. Nosotros, yo, trabajadora por el evangelio que salva, este tiempo de gracia. ¿Mm? Siempre me ves reteniendo firme el evangelio, lo primero, el primer misterio. Me centro más en el evangelio, porque es la importancia de ser salvo de verdad y no religioso ni engañado. Y tenemos toda esta lucha, están luchando, pero no contra nosotros, contra Dios. Aquí yo me he ido predicando y los testigos de Jehová han luchado contra Dios. Algún católico ha luchado contra Dios. Algún musulmán que le he predicado también ha intentado luchar contra Dios, que le hemos predicado en su día, pero antes lo entiende un musulmán que uno de estos, ya te digo. Respetan ellos. Respetan un poco más. Dicen que Jesucristo era un profeta, bueno, pero tienen un poco más de respeto que hasta que los otros mismos, que no sé qué es lo que tienen, que quieren luchar, ¿sabes? Terrible, terrible, hay de todo, en todas las religiones. Yo le he predicado a todo tipo de religión, a todos evangélicos, que ni siquiera se saben cuál es el evangelio de salvación, pero ellos dicen que son evangélicos y han intentado también. Están luchando contra Dios, contra el evangelio, el evangelio revelado a Pablo para este tiempo de gracia, y se van a torcer todo eso y se meten ahí y quieren poner mano y hacer locura. ¿Qué es lo que son ellos? Torcedores de las escrituras. Y estas palabras que yo hablo dan ganas de matarme, obvio, como a ellos. Esta palabra del evangelio que firme dan ganas de retorcernos el pescuezo y de matarnos. Porque no es lo que ellos quieren, no es lo que ellos hacen, no es lo que ellos predican, no es lo que ellos retienen, sino torcedura. ¿Entiendes? Hoy en día, ¿quiénes yo veo que están luchando contra Dios? Los religiosos. Los veo que son los primeros que se me encaran, hasta de la calle nos han querido echar los testigos estos de Jehová. Son los primeros que luchan contra el evangelio de Dios. ¿Qué hacemos nosotros? Se los restregamos. Este es el evangelio, aquí firme. No vas a tener excusa. Cuando llegue el día y la hora sabrán que era así. ¿Sabes? Por eso que lo predicamos. A ellos también, aunque lo rechacen, no tendrán excusa de que se les predicó el evangelio correcto, de salvación. Los primeros que luchan son ellos, los religiosos. Eso sí que los he visto yo más batallando contra Dios, luchando fuerte, fuerte.
dándolo todo. Es terrible, por la ignorancia que en ellos hay, por el espíritu de religión que tienen ellos, el espíritu religioso. Entonces, los primeros que luchan contra Dios, está aquí, está claro. Y hoy en día lo mismo, se repite. Los otros, pues bueno, los MK Ultra, esto de Satanás, que no son religiosos ni nada, como mismo viene, como mismo se van, porque ellos no entienden, no saben. Los religiosos un poquito, te pueden recitar algunos versículos, algunos se lo saben de memoria, pero no tienen el sello del Espíritu de Dios. Loquean porque no lo entienden. Esta sabiduría es de arriba, de lo alto. Esto no es sabiduría terrenal, esto no es aprenderte un panfleto, recitarlo, no, esto es sabiduría de Dios. Quien revela la escritura, quien da la inteligencia, el conocimiento y la revelación se llama el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios en sus hijos. Así que nada. Miráis, mas si es de Dios, no la podréis deshacer. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Yo sigo predicando el Evangelio en la calle, sigo predicando en la casa, aquí para el mundo hispano, por internet. Sigo en el ministerio Zaragoza, España, y al mundo hispano. Gloria a Dios. Mi amor. Y te sigo diciendo que el Evangelio es un misterio revelado, que no lo digo yo, lo dice la Escritura. Para este tiempo de gracia revelado a Pablo, así como el misterio del arrebatamiento, como el misterio que nosotros somos la iglesia, la novia espiritual de Cristo, nuestro cuerpo es el templo, 7 misterios que sabemos los salvos. Ellos no saben nada de eso, solamente un salvo lo sabe, un creyente cristiano salvo. Primera de Corintios 15, del 1 al 4. Empero, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual estáis firmes, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según la Escritura. Primera de Corintios 15, del 1 al 4, el Evangelio revelado a Pablo, que se explica solito, te lo está diciendo, que ese es el Evangelio, que los que han oído están firmes y que somos salvos y que si estamos en otra cosa hemos creído en vano. Te lo está explicando solito, ¿verdad? Por eso Pablo lo defendió. Wow. Y lo hacemos nosotros también hoy, porque es el Evangelio correcto para este tiempo de gracia, que no es otro tiempo. Entonces, fuera de ahí, religioso, no salvo. Cristiano sí, no salvo. Por eso yo no dice, yo soy salvo, no. Cristiano, soy cristiano, pero cristiano ¿qué? ¿Salvo o no salvo? Y luego ponemos aquí que la salvación es lo que Cristo ya hizo, la religión es lo que ellos hacen, añadiendo la salvación y haciendo para ser salvos. Eso es la religión. Y nosotros no predicamos religión, sino salvación. Y Romanos 3, del 23 al 25 te lo dice clarito, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, tiempo de gracia, estamos en el tiempo de gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Cuando él llama a Pablo, ya es el tiempo de gracia, que empieza Pablo a predicar el Evangelio, revelado por Cristo. Eso. Entonces, siendo justificado gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto por propiciación, por la fe, en su sangre. Te lo dice clarito. Eso fue lo que hizo. Por la fe en su sangre. Derramó toda su sangre allí en la cruz cuando murió y resucitó. Para manifestación de su justicia, por la remisión de los pecados pasados, por la paciencia de Dios. ¿Viste? Qué sencillo. Efesios 2, 8, 9, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, es el don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué fe? ¿La fe en Cristo? No. La fe en su sangre, lo que hizo Cristo. ¿Ves cómo cambia a lo que te estaba leyendo anteriormente de Pedro y los apóstoles? ¿Ves? Ahora es la fe en su sangre, lo que Cristo hizo por ti. En el Evangelio, reteniendo firme el Evangelio que te acabo de decir. Por eso estos versículos los ponemos. En fin, solo para lo sencillo. Conclusión.
terminando, vamos a leer aquí, para que se nos grabe bien grabado, ¿eh? Somos atletas, cristianos, salvos, somos personas que aprenden del pasado. ¿Qué dice aquí? Pero estas cosas fueron ejemplos para nosotros, ¿vale? Ejemplos, tenemos en la escritura ejemplos para nosotros, a fin de que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como alguno de ellos, como está escrito, sentóse el pueblo a comer y a beber y se levantaron a jugar, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día 23,000, la gorra, se me choca. Ni tentemos a Cristo, como algunos de ellos le tentaron y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destruidor. Mas todas estas cosas les acontecieron como ejemplos y son escritas para nuestra amonestación, sobre quien los fines del mundo son venidos. Así que el que piensa estar firme, mire, que no caiga. Viste qué bueno es aprender de las escrituras. No aplicamos para nosotros, Iglesia de Cristo, para nosotros de Romanos a Filemón, a partir de Actos o Hechos 13, cuando Pablo, el Evangelio, todo eso, la doctrina de Pablo para nosotros, en el tiempo de gracia. Se le entregó el tiempo de gracia a Pablo. Siguiendo a Pablo, el Evangelio de Pablo, seguimos a Cristo, obedecemos a la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, por el cual está escrito, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ya, si no por gusto, nada. Fuera. How. How. Como game over. Entonces, ya, está clarita. Está clarita. ¿Qué más dice? No os ha tomado alguna tentación fuera de las que son comunes a los hombres, mas fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis soportar. Antes dará también salida con la tentación para que la podéis llevar. Por lo cual, amados míos, huid de la idolatría. Como a sabios hablo, juzgar vosotros lo que digo. Amén. Somos sabios. Como a sabios hablo, no somos necios. Así que aprendemos de las escrituras, por supuesto, pero no aplicamos para nosotros la iglesia. Podemos aprender, sí. Pero sabemos cuál es la doctrina que mantenemos firme. O sea, no estamos metiéndonos en otras dispensaciones, ni rechazamos las escrituras, al contrario, aprendemos de ellas. Ellos quieren mezclarlo todo y aplicarlo. Entonces es la locura religiosa. Hasta aquí, mira, la palabra es la que habla. Todo está claro, sencillo para los sencillos, para aquellos que sí van a entender y van a ser cristianos salvos. Maranatas de Zaragoza, España. No te halles luchando contra Dios, porque vas a perder.